Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar a introducirnos en funciones, pero para ello primero es necesario entender el significado de relación, que es justamente lo fundamental en funciones, ya que las funciones son relaciones. Entonces, relaciones, estamos acostumbrados a trabajar con la palabra relación y matemáticamente hablando significaría algo muy parecido. Es un vínculo, ¿no? Es una correspondencia entre elementos. Como ahí les escribí la definición, ¿no? Que una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. Bien, por ejemplo, yo acá hice dos conjuntos por ejemplo, podríamos decir que el primer conjunto son animales y en el segundo conjunto son medios de movilidad. Para poder vincular al conjunto de animales con medios de movilidad, tengo que establecer una relación. ¿Sí? Podría decir forma de movilizarse. Por ejemplo, podría ser la relación para poder vincular a este primer conjunto con este segundo conjunto. Es decir, si yo digo que la relación que va a vincular a estos dos conjuntos va a ser forma en que se movilizan, ya ahí podría establecer entonces que el pez seguramente no se va a movilizar caminando porque los peces no caminan. Y bueno, entonces ahí estableceríamos la relación existente entre el primer conjunto de animales y el segundo. Vamos a ver ahora cómo quedaría. Bueno, ahí agregué la relación, forma de movilizarse. Entonces, como verán, relacioné al pez con nadar, al gato con caminar, al gato también con nadar, a la serpiente con ninguno, porque la serpiente ni camina, ni vuela, ni nada, reptan, y el pájaro con caminar y volar, ¿sí? No sé si existirá algún pájaro que nade, pero no creo. Bueno, de esta manera quedaron relacionados este primer conjunto con este segundo conjunto. Este concepto de relación, que es bastante simple de comprender, es el que ahora vamos a vincular matemáticamente. Bueno, acá tenemos primero la definición de función. Es una relación establecida entre dos conjuntos que asigna a cada valor del primer conjunto un único valor del segundo conjunto. Y este único valor, ven que lo puse en negrita, justamente porque es fundamental saber no solo la definición de función, sino ese concepto de que el valor al que se le asigne es único. ¿Sí? Bueno, ven que ahora tenemos como ejemplo para interpretar la definición de función y puse ejemplos numéricos, es decir, al primer conjunto hay números que lo vamos a vincular con números en el segundo conjunto. Pero ese vínculo no es algo caprichoso, sino que establecí una relación, porque justamente decimos que una función es una relación. La relación que establecí es sumarle 1. ¿A quién? Siempre recuerden la importancia de primer conjunto, segundo conjunto. En funciones, al primer conjunto, que generalmente lo vamos a nombrar
con la letra X, lo vamos a llamar al conjunto de la variable independiente y al segundo conjunto es el conjunto de la variable dependiente. Justamente ¿por qué? Porque depende del valor que aparezca en el primer conjunto. Ahora vamos a ver. Este segundo conjunto entonces se llama Y o f de x. Esto que está escrito así se lee f de x, ¿sí? Entonces, si la relación que va a existir entre estos conjuntos es sumarle 1, no va a haber duda que, por ejemplo, para el x menos 2, le va a corresponder el menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos 2 más 1 es menos 1. Para el menos 1, si le sumo 1, queda 0. Para el 0 le sumo 1, queda 1. Para el 1 le sumo 1, queda 2. Para el 2 le sumo 1, queda 3. Como verán, para todos los elementos del primer conjunto, que es el conjunto de partida, llega un solo valor del conjunto de llegada o del f de x. ¿Sí? Ven que es una flecha 1 a 1. ¿Sí? Como verán, en todos los valores que puse en el conjunto X, no quedó ninguno, ni que le salgan dos flechas, ni que no tenga un correspondiente valor en el conjunto Y. Eso es justamente porque estamos cumpliendo la definición de función, que para todo valor de X tiene que corresponder un único valor de Y. No importa, por ejemplo, este menos 2 que quedó solo. ¿Sí? No le llegó ninguna flecha de X. Eso no importa, sigue siendo función. Lo que no puede ocurrir es que en este conjunto haya valores, como si por ejemplo acá estuviese el 5, no podría ser que de este lado no estuviese el 6, ¿no? Por eso estos valores o este conjunto son todos valores que se llaman variable independiente, porque estos valores los ponemos arbitrariamente, los que querramos. Pero los de este conjunto están obligados y dependen de los valores que pongamos acá. Si acá hubiera puesto 3, estaba obligado acá a poner el 4, porque tenía que estar para que sea función. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Este es el concepto de función escrito de esta manera, como conjuntos, como una relación. Pero ahora vamos a ver cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a formalizar, graficar. Y de ahora en más, porque claramente no es algo muy cómodo estar haciendo este tipo de dibujitos, flechitas, ¿no? En matemática todo está ordenado, con sus símbolos, con su metodología. Así que ahora este mismo ejemplo lo vamos a formalizar de la manera que lo vamos a utilizar periódicamente. Bueno, formalizando entonces cómo vamos a utilizar y cómo vamos a representar una función. Hay varias formas. Por su fórmula, primer forma, es dando la expresión algebraica que represente la relación que vimos entre las variables, ¿no? ¿Se acuerdan que nuestro ejemplo era sumarle 1? Entonces, la expresión o la fórmula va a ser f de x igual x más 1.
O recuerden que f de x lo podemos nombrar directamente como y, que siempre y va a representar la variable dependiente. Entonces, también podemos decir y igual x más 1. Cualquiera de las dos formas representan la fórmula de la función. A mí me dan la fórmula y a partir de la fórmula puedo hacer todas las demás representaciones o trabajar con la función. Es lo que más vamos a utilizar. Otra forma de representar la función es por tabla de valores. Una tabla de valores, esta forma es justamente una tabla, tiene dos columnas. Columna de la izquierda siempre se representa la variable independiente, es decir, x. Columna de la derecha siempre se representa la variable dependiente, o sea, f de x o y. Bien, cuando me dan una tabla de valores, los valores de la variable independientes o me lo dan o los invento arbitrariamente los que quiera. Los de la variable dependiente, por supuesto que los voy a tener que obtener a partir de la función. Entonces, por ejemplo, si tenemos la fórmula, en la primera fila de la tabla, si x vale menos 2, voy a tener que reemplazar en la fórmula, en el lugar de la x, por menos 2. Entonces me queda menos 2 más 1, menos 1. En la próxima fila, si x vale menos 1, reemplazo en la fórmula, es la misma, así que en cualquiera de las dos, a la x por menos 1 más 1, 0. Bueno, y con los demás valores hago lo mismo. Este cálculo auxiliar lo puedo hacer aparte, lo puedo hacer mentalmente, ¿sí? En la tabla de valores lo que tiene que aparecer es el valor de x y su correspondiente valor de y, ¿sí? Así que tranquilamente esta tabla podría quedarme menos 2, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2 y 3. Este cálculo auxiliar yo lo puse acá en el medio para poder explicarles cómo se obtiene siempre a partir de una fórmula la columna de la variable dependiente, ¿no? Porque la fórmula en este caso era esta, es un ejemplo, pero fórmulas de funciones van a ver que hay infinitas realmente. Bien, entonces hasta ahora vimos que se puede representar una función por su fórmula, por tabla de valores, y ahora a continuación vamos a ver gráficamente. Bien, antes de ver el proceso para representarlo gráficamente, tenemos que relacionar que en la tabla de valores, cada uno de estos valores se transforman en pares ordenados, que son los que necesitamos para después ubicar en el sistema de ejes cartesianos. Entonces, recuerden que los pares ordenados, la primer componente es x y la segunda componente es y. ¿De dónde se va a salir? De esta tabla. Menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Primer par ordenado que va a representar un punto en los ejes cartesianos. Menos 1, 0. Segundo par ordenado que ubicaremos en los ejes cartesianos. 0, 1, tercer par ordenado, ¿sí? Recuerden siempre que la primer componente del par es el valor de x, es decir, de la variable independiente, y el segundo componente del par es la variable dependiente, es decir, y. Entonces, de la tabla lo vuelco a un par ordenado para después estos puntos ubicarlos en los ejes cartesianos. Bien, acá tenemos entonces la
la forma gráfica de representación de una función. Sistema de ejes cartesianos, tenemos los pares ordenados que obtuvimos recién de la tabla de valores. Cada uno de estos pares ordenados representan uno de estos puntos que marqué en azul sobre los ejes cartesianos. ¿Ven? El par menos 2 menos 1 es este, menos 2 menos 1, este punto. El siguiente, menos 1, 0 es este. El siguiente, 0, 1 es este. 1, 2 y 2, 3. Los 5 pares ordenados representan estos 5 puntos que marqué con azul. Esos no son los únicos valores, sino que fue necesario que trazara esta recta, porque en este caso la gráfica de esta función, ven que los puntos quedaron todos alineados. Entonces simplemente para unir los puntos es apoyar una regla y trazarla. Entonces de esta manera lo que hacemos es todos los puntos que quedan sobre la recta representan la gráfica de esta función. De hecho, se comprueba, porque si nosotros elegimos un punto que no marcamos, acá, por ejemplo, intermedio, entre el 0 y el 1 tenemos el 1 medio, ¿no? Si al 1 medio le sumamos 1, ¿sí? Nos va a quedar 3 medios. Y el 3 medios justamente es 1,5. Es decir, ven que todos los puntos que quedan unidos, alineados, es porque representan valores que si bien en la tabla de valores no las pusimos, forman parte de esta función, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos una tabla de valores no podemos poner todos los valores porque son infinitos. Entonces ponemos algunos y después unimos a mano alzada o con regla en el caso de que sea, como en este caso, una función que están todos los puntos alineados. Por lo general las funciones van a tener gráficas que sean curvas y los puntos se alinean a mano alzada, ¿sí? A pulso, por más que quede tembloroso o lo que sea, se unen así. Pero bueno, ya sabemos lo que es una función, variable independiente X, variable dependiente Y, las distintas formas que se nos pueden presentar. Y este es un tema sumamente importante porque hasta sexto año trabajarán con funciones y los distintos tipos. Así que bueno, espero que hasta acá se haya entendido y continuamos la próxima.